Estoy aquí con el doctor José Manuel Ruano de la Fuente, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid, quien nos ha honrado con su presencia para inaugurar nuestro diplomado en Buen Gobierno de Sociedades Complejas y participar en este primer seminario de gobernanza municipal, metropolitana y estatal, aquí en el Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos de la FES Zacatlán. Como parte del PUGOP, el Programa Universitario de Gobierno de la UNAM, tenemos la intención de generar una divulgación con cápsulas con especialistas donde nos dialoguen brevemente y sobre temas concretos necesarios y relevantes para los temas de gobierno que son centrales para el PUGOP. En ese sentido, doctor Ruano, le agradezco mucho su tiempo. Es un honor, insisto, tenerlo aquí, escucharlo y que sea con usted con quien inauguraremos esta dinámica de difusión con estas cápsulas. Básicamente hemos pensado que podíamos dialogar sobre dos grandes temas. El primero sobre esta institución que usted encabeza, la Escuela de Gobierno de la Complutense de Madrid. Después un segundo tema sobre su especialidad, que es sobre gobiernos locales. En este primer gran tema nos gustaría que nos comentara, hacia grandes rasgos, cuál es el sentido, qué es la Escuela de Gobierno de la Complutense de Madrid, cuál es su función y su importancia. Pues muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer y un honor estar en la UNAM, en el FES de Zacatlán, con la ocasión de este seminario. Bien, la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid es una institución de posgrado de esta universidad española, especializada precisamente en el ámbito de la gobernanza pública. Nuestra intención fundamentalmente es proporcionar herramientas a jóvenes egresados y colaborar fundamentalmente con instituciones públicas en procesos de reciclaje profesional, de formación de los empleados, con la intención de mejorar los procesos administrativos y la mejora de la calidad de los servicios públicos. Muchas gracias. En ese sentido, un poco para ahondar al respecto, ¿por qué tener una escuela de gobierno en una institución académica y en este caso tan prestigiosa como la Complutense de Madrid? ¿Cuál es esa relevancia de una escuela de gobierno? Bueno, la relevancia viene dada por la importancia precisamente de este tipo de estudios en sociedades que son cada vez más complejas, que requieren de nuevas herramientas, de nuevos instrumentos para abordar las problemáticas sociales y que en ocasiones pues esas herramientas proceden de distintos ámbitos de conocimiento, ¿no? Estamos en momentos en los que ya no es suficiente con herramientas especializadas del mundo del derecho, del mundo de la economía, del mundo de la psicología, de la ciencia política, etcétera, sino que es necesario contar con ámbitos multidisciplinares donde especialistas de todos esos ámbitos puedan abordar de forma conjunta y mediante trabajo en equipo, podemos decir, ese tipo de problemas y formular soluciones, ¿no? Yo creo, ya para cerrar con este tema, yo creo que ha dicho una palabra importante y que en la academia, en el ámbito académico, tiene años que se ha debatido sobre la multidisciplinaridad, ¿no? Transdisciplinaridad, pero en este sentido a mí me parece relevante que, como ya lo he comentado, cómo la Escuela de Gobierno de la Complutense de Madrid se ha convertido en un espacio de convergencia, de convocatoria de diversos saberes para influir y para incidir. ¿Es así? ¿Cómo lo ves? Si puede ahondar un poco en este asunto. Sí, yo creo que la división, digamos, de la realidad en compartimentos disciplinares no es más que algo artificioso. La realidad es mucho más compleja y cualquier problema social que podamos imaginar, la inclusión social, la inseguridad, el desempleo, es decir, cualquier problema, digamos, de relevancia social requiere de un abordaje transversal, requiere de especialistas de distintos ámbitos de conocimiento que habitualmente están encerrados, digamos, en sus investigaciones desde una perspectiva estrictamente disciplinar, y creemos conveniente de que den respuestas realmente complejas a problemas que son complejos en sí mismos. Esa complejidad pasa por compartir conocimientos, compartir técnicas y metodologías y dar respuestas, digamos, solventes, ¿no?, a problemáticas sociales que cada vez son más complejas y, como digo, requieren de un abordaje mucho más interdisciplinar, ¿no?
Esa es fundamentalmente la razón, sacar a nuestros colegas de sus facultades, de sus despachos donde están encerrados en la máxima especialización y hacerles realmente partícipes de equipos que a través de esta interdisciplinariedad sean capaces de dar respuestas mucho más eficaces a esos problemas sociales. ¿Nos cuenta un caso concreto, reciente, donde haya, no sé, físicos, sociólogos, algo así que nos pueda ilustrar? No, pues, podríamos poner muchos ejemplos, pero prácticamente, como le digo, cualquier problema social requiere de este abordaje interdisciplinar, ¿no? Imagínense un programa social de inclusión social de mujeres prostitutas, ¿no? Por poner un ejemplo. Claro, eso se puede abordar desde una perspectiva de la seguridad, porque tiene una vertiente desde el punto de vista de la seguridad pública, pero debe abordarse también desde el punto de vista de la inclusión social, con trabajadores sociales, o tiene una vertiente sanitaria, ¿no? Porque es una problemática que requiere también de una atención desde el punto de vista de las ciencias médicas o sanitarias, ¿no? Un ejemplo como este pues nos da idea de que hay problemáticas sociales que para darles una respuesta realmente eficaz requieren de una coordinación y de una mezcla de saberes a las que yo creo que hasta ahora no hemos estado muy acostumbrados desde la academia. Muchas gracias. Si le parece, pasamos a este segundo bloque de preguntas que es ya no sobre su función, sino digamos lo que ha venido usted, su expertise como académico, lo que ha venido investigando sobre gobiernos locales. Supongo que hay mucho, cuando uno investiga precisamente eso, va adentrándose y se da cuenta de la cantidad de vertientes, matices y temas que uno tiene que profundizar. Pero usted es especialista en temas de gobiernos locales, entiendo que ha trabajado no solamente a nivel de España, sino a nivel de Europa. ¿Nos podría comentar así brevemente cuáles son sus líneas de investigación y en qué se ha especializado? Sí, yo soy politólogo de formación, me he especializado sobre todo en temas de políticas locales, gobiernos locales, procesos de reforma del Estado y de descentralización. Entonces, digamos que mi línea de investigación durante los últimos años más clara es precisamente la atención a las políticas locales y específicamente a las políticas públicas y específicamente, quiero decir, a las políticas locales, ¿no? Hay un tema que, bueno, evidentemente nos ha convocado y que ahora estamos trabajando, que es sobre gobiernos locales. Estamos en un seminario, acabamos de salir de ahí. Y hay varios temas. Usted presentó el caso del municipio, los municipios en España y cierta parte institucional. Sobre eso, ¿qué usted diría que son, cuáles serían como tres claves a partir de lo que se ha especializado? Puede haber más, por supuesto, pero digamos en un esfuerzo de síntesis, las tres claves para las cosas buenas o las cosas estables o las cosas de gobernanza que pueden tener los gobiernos municipales en España y que podríamos nosotros en México tener presente o tener un referente para trabajar en ellas. Bueno, yo creo que no hay, quiero decir, cada país puede tener su especificidad, ¿no? Pero al final estamos hablando de las mismas problemáticas con distintos grados de intensidad. Es decir, todas las ciudades tienen problemas de contaminación atmosférica o tienen problemas de inseguridad en un grado o problemas de exclusión social o problemas de segregación territorial. Todos estos problemas los sentimos en todas las grandes ciudades, ¿no? Al fin y al cabo estamos hablando de distintas intensidades de esos problemas, ¿no? Según unas u otras regiones del mundo. Si tuviéramos que pensar en claves o aspectos clave que fueran necesarios para abordar todas esas problemáticas, lo que se nos vendría a la cabeza inmediatamente sería la disponibilidad de recursos, ¿no? Eso es algo fundamental. No me refiero solamente a recursos económicos, sino también recursos humanos suficientemente cualificados, por ejemplo, ¿no? Pero también otro tipo de aspectos más intangibles, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de liderazgo, ¿no? La capacidad de liderazgo es algo absolutamente necesario. No es lo mismo, sabemos que no es lo mismo un jefe que un líder, ¿no? Un líder es algo más que un jefe que está en la estructura administrativa. Entonces, el liderazgo también a nivel local es un aspecto fundamental, ¿no? Como variable o como elemento indispensable para generar alianzas, ¿no? Para generar
estrategias de colaboración con otros niveles de gobierno, ¿no? Por ejemplo, o la capacidad de relacionarse y de colaborar con la sociedad civil, ¿no? Muchas veces quien mejor conoce los problemas, ¿no?, de una ciudad, o quien mejor sabe cuáles pueden ser las soluciones a esos problemas, está fuera de la administración, ¿no? Está en la propia ciudadanía que sufre esos problemas, o muchas veces los recursos están en asociaciones vecinales, o están en organizaciones sin ánimo de lucro, o están en instituciones de carácter científico o técnico que pueden hacer un análisis, digamos, más ajustado de esas problemáticas, o por supuesto están en instituciones de financiación externas, digamos, a la propia administración. Quiero decir con esto que es indispensable, ¿no?, contar con este tipo de herramientas y entablar relaciones fructíferas de colaboración, tanto a nivel multinivel, ¿no?, como a nivel multiactorial, podríamos decir, ¿no? Es decir, muchas veces precisamente es en la sociedad civil donde está el mejor conocimiento de los problemas y donde están los recursos que necesitamos desde las instituciones públicas para abordar esos problemas, ¿no? Muchas gracias. Como todo problema, pues está, como otro problema insertado en una sociedad compleja, pues hay varias aristas que definen, ¿no?, y que versan sobre ese tema. Quiero centrarme ahora en este momento en el tema que usted mencionó al principio, el tema de los recursos humanos. En su conferencia magistral habló sobre la parte institucional, la parte de la profesionalización, que en el municipio llega a esta parte política, evidentemente a partir de elecciones, todo este proceso democrático, pero también una parte profesional. Usted habló de un secretario técnico que permanece, y usted lo menciona así, como un fiscalizador, ¿no?, del presidente municipal. ¿Ve usted una clave ahí en el tema de la profesionalización, o cómo ve específicamente esta figura del secretario en los gobiernos municipales? Bien, yo creo que la profesionalización del servicio civil es un elemento fundamental, ¿no? Es un elemento fundamental tanto desde un punto de vista técnico, es decir, para adquirir, digamos, un conocimiento técnico suficiente de los problemas públicos, y es también un elemento, digamos, de estabilización de la propia organización y de la continuidad de las políticas públicas, ¿no? Todos sabemos que en muchas ocasiones, cuando se producen cambios de gobierno, buena parte, digamos, de la parte, digamos, dirigente, ¿no?, del capital técnico, ¿no?, que había estado trabajando durante 4 años, pues simplemente desaparece, ¿no? Y eso es una pérdida, ¿no?, desde todos los puntos de vista. Es una pérdida de conocimientos, es una pérdida de habilidades, es una pérdida de recursos. Desde ese punto de vista, la profesionalización yo creo que es un elemento clave. No hay ninguna administración ni completamente profesionalizada ni completamente politizada, eso es cierto, ¿no? Tiene que haber una parte, digamos, de la administración donde haya una dirección política que recibe la legitimidad que dan las urnas, ¿no?, realmente, para un gobierno decidir cuál es el rumbo que debe emprender, ¿no?, su organización, eso es claro. Pero más allá de eso debe haber una estructura profesionalizada que esté cubierta de las posibles presiones políticas, ¿no?, y que sea neutral, digamos, en ese ejercicio. En los municipios españoles efectivamente hay unas figuras, que es la figura del secretario y la figura del interventor. En los municipios, que son la mayoría, de menos de 5.000 habitantes en España, esas figuras se funden en la del secretario e interventor. Esa es una figura profesionalizada, neutral políticamente, y que tiene como finalidad principal la fiscalización previa, ¿no?, de todas las actuaciones de carácter jurídico, en el caso del secretario, de tipo de técnica jurídica, y de tipo presupuestario y contable en el caso del interventor, ¿no? De tal manera que antes de que se tome una decisión política, ¿no?, por parte de los dirigentes de un municipio, tengamos la certeza de que esa decisión está amparada, digamos, por la legalidad, tanto administrativa como presupuestaria y contable. Entonces es una figura quizás singular desde la perspectiva de otros estados, como puede ser México,
pero que en España tiene su razón de ser en el hecho de que la mayor parte de los municipios son municipios de muy pequeña población, con muy escaso capital técnico, y estas son figuras que dan una estabilidad, digamos, organizativa fundamental, ¿no? Eso es un poco la razón de ser, ¿no? Sí, institucionalmente suena, digamos, de manera ideal para generar estabilidad, pero en términos prácticos, ¿cómo fue que históricamente se pudo incrustar una figura estable institucional dentro de un proceso político legítimo de polarización, ¿no?, de cambio de ideología? Y además institucionalmente tiene alguna especie de poder o ciertas funciones sancionadoras al presidente municipal. No sé si puede ahondar un poco en eso. Sí. No se trata de una figura que tenga capacidad sancionadora, sino que es una figura que advierte de que puede haber algún tipo de ilegalidad o de irregularidad en la toma de decisiones que tengan que ver con el manejo, por ejemplo, de los recursos presupuestarios o contables. Digamos que es un control a priori, ¿no? Es un control previo, digamos, a la toma de decisiones mismas, a la implementación de la decisión. Eso está bien, pero desde mi punto de vista es algo, digamos, que siendo necesario es insuficiente. Esa parte la tenemos bien cubierta en el caso español, es decir, hay una fiscalización previa del uso de los recursos, por ejemplo, ¿no? Pero lo fundamental quizá sea la fiscalización a posteriori, ¿no? La fiscalización ex post, ¿no? Es decir, una vez tomada una decisión que es legítima desde un punto de vista jurídico y acorde con la legislación, eso no es suficiente si no se hace una evaluación posterior del uso, ¿no?, del valor de uso de esos recursos públicos. Y eso es lo que realmente, digamos, es más débil, ¿no? Si nos damos cuenta, la mayor parte de los dirigentes políticos en sus discursos o sus intervenciones públicas hablan sobre todo en términos de volumen de recursos, ¿no? Es decir, vamos a dedicar X millones de pesos o de euros a la sanidad o a la educación o a la construcción de infraestructuras, ¿no?, o cualquier otro ámbito. Pero realmente lo importante no es tanto el volumen de recursos que se invierte, sino para qué sirvió ese volumen de recursos, ¿no? Es decir, lo importante realmente es cuál es el valor social, ¿no?, de ese dinero, y para eso necesitamos algún tipo de evaluación realmente de la calidad del uso de esos recursos públicos y del impacto, ¿no?, realmente de esos recursos en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, que al fin y al cabo es de lo que se trata, ¿no? Últimas dos preguntas, ya para no abusar de su tiempo. En esta penúltima, también unas cosas que comentó al principio de este tema tiene que ver con la gobernanza, ¿no? Este mecanismo, esta forma, esta dinámica en la cual uno no gobierna de manera vertical, sino que se abre un espacio, canales de comunicación con sociedad civil, con la academia, con empresas. De lo que usted ha investigado, que entiendo que se ha especializado en el caso español, pero también ha revisado mucho el caso europeo, incluso iberoamericano, ¿cuáles considera que son los mecanismos básicos o digamos, sine qua non, sin los cuales no puede haber gobernanza a nivel municipal? Bien, en los últimos años estamos habituados a oír esta extraña palabra, ¿no?, que antes no era tan frecuente, ¿no?, como es el concepto de gobernanza. El concepto de gobernanza es un concepto polisémico, ¿no?, realmente que si revisamos un poco la literatura encontramos al menos tres acepciones distintas. Una, que es la acción de gobernar, ahí no nos aporta gran cosa, ¿no? Es decir, el gobierno de las cosas. Hay otra acepción que tiene más que ver con el buen gobierno, ¿no? Es un poco el sentido que le dan a este concepto las organizaciones supranacionales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano o el Banco Mundial, ¿no? Es decir, el buen gobierno requiere de una serie, ¿no?, de condicionantes como pueden ser la participación, la transparencia, la rendición de cuentas, ¿no? Pero hay un tercer concepto que me parece mucho más rico y más complejo, una tercera acepción, ¿no?, de este concepto de gobernanza, que a mí me parece más interesante, que es la colaboración público-privada, ¿no?, realmente, ¿no?, o la colaboración público-social, si lo preferimos, es decir, la necesidad que tienen hoy en día las instituciones públicas de colaborar con entidades de la sociedad civil para
abordar los principales problemas públicos. Es decir, pasamos de una visión jerarquizada, vertical, donde suponíamos que el Estado tenía todos los recursos posibles y todas las respuestas frente a cualquier problema, a un baño de realidad, ¿no?, en el que entendemos que esto no es así y que es necesario realmente colaborar, cooperar con la sociedad civil. Cuando hablo de la sociedad civil me refiero tanto a empresas comerciales como con movimientos sociales o con asociaciones vecinales o financiadores, es decir, con todos aquellos que desempeñan como actores realmente un papel importante en el desarrollo del territorio, ¿no? Si esto lo llevamos al ámbito municipal, ¿no?, lo vemos muy claro. Es decir, si imaginamos una política de desarrollo urbano, es evidente que necesitamos del gobierno municipal para impulsarla. Pero eso no es suficiente. Necesitaremos probablemente de financiadores de esa operación, necesitaremos en ocasiones aprobación de normas o modificación de normas de otros niveles de gobierno, probablemente necesitaremos desarrolladores, digamos, promotores urbanísticos que desarrollen esa idea. Necesitaremos, a ser posible, ¿no?, contactar con las asociaciones de comerciantes o de vecinos que están siendo o van a ser afectados por esa política de reforma urbana. En definitiva, es la idea de gobernanza es realmente, en este tercer sentido, es esta idea de que es absolutamente indispensable hoy en día, dada la complejidad de los problemas sociales, abordarlos mediante esquemas de colaboración entre instituciones públicas e instituciones privadas, ¿no?, en un sentido amplio del término. Muy bien, y la última pregunta, yo sé que puede ser complicada, pero no podemos desaprovechar su paso por aquí. De lo que usted ha visto del caso mexicano, ¿qué le llamó la atención en términos de gobiernos locales? ¿Qué le llamó la atención y qué considera? Sé que no espero poner en una situación incómoda, pero ¿por dónde cree que podría avanzar el desarrollo de los gobiernos locales en México? ¿Qué temas son necesarios e imprescindibles que se atiendan para favorecer la estabilidad política, la gobernanza, ¿no?, la sostenibilidad? En suma, que haya buenos gobiernos a nivel local en México. Yo creo que la respuesta no sería solamente dirigida a México, yo creo que sería extrapolable a muchos otros contextos, ¿no? La idea de que el gobierno local es realmente la instancia más cercana a la ciudadanía y es la que está en condiciones de comprender mejor cuáles son las carencias, digamos, de sus habitantes, ¿no? En ese sentido, yo creo que debemos tomar conciencia de la importancia que tienen los gobiernos locales, ¿no? Tanto en España como en México, los gobiernos locales han estado durante muchas décadas, digamos, relegados a una posición de segundo plano en favor de la federación o del gobierno central o de los estados federados, ¿no?, en alguna medida. Pero hoy en día es muy claro el papel que pueden desempeñar los gobiernos locales en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Los gobiernos locales, por supuesto, tienen una serie de competencias exclusivas y obligatorias que atender, pero cualquier problema social no le es ajeno. Es decir, si yo tengo un problema de desempleo, aunque yo no tenga las herramientas como gobierno local para dar una solución al desempleo, sus consecuencias se van a dejar sentir en forma de inseguridad probablemente en mi municipio. Si yo tengo un problema, de contaminación atmosférica, aunque yo no tenga ni las competencias ni las herramientas como gobierno local, es claro que eso no va a favorecer, digamos, la atractividad de mi municipio como destino, digamos, turístico o como destino de inversión. Entonces, yo creo que primero debemos ser conscientes de que hay que dar herramientas y debemos potenciar realmente el papel de la administración que está más cercana a los ciudadanos, que sin duda son los gobiernos municipales. A partir de ahí, pues México es un país extraordinariamente plural, como lo es España en otros sentidos,
con estados que cuentan con ciudades de gran tamaño en el norte y con estados que cuentan con pequeños núcleos de población en el sur y por lo tanto con problemáticas muy diferentes. Factores que pueden favorecer, digamos, la gobernanza municipal, pues yo creo que sin ninguna duda factores como la capacitación del personal, es decir, contar con una administración más profesionalizada puede ser un factor importante, dotarse de herramientas realmente de planificación y de evaluación de políticas públicas, eso es un aspecto importante para saber realmente si los recursos que invertimos tienen algún sentido o tienen algún impacto, ¿no?, real o no. Contar realmente con instrumentos de transparencia y de rendición de cuentas, eso es un elemento fundamental, ¿no? Es uno de los pilares hoy en día probablemente de la democracia. Y capacidad, por supuesto, de colaborar, como dije antes, entre gobiernos municipales entre sí y entre gobiernos municipales con otros niveles de gobierno y con la sociedad civil, ¿no? Integrar realmente a los actores urbanos, a los actores sociales, digamos, en la definición de la problemática y en la toma de decisiones o incluso en la implementación de muchas políticas que les afectan, ¿no? Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias